Pasar entonces a la última de las exposiciones, el tema Herramientas de Diagnóstico para la Prevención, proyecto ADNI, a cargo del doctor Gustavo Seblever, director de Investigación y Docencia del FLENI. Bueno, buenos días, muchas gracias. En primer lugar, queríamos agradecer a la diputada Martínez Barrios, al equipo de ella y a la legislatura por la designación de este proyecto ADNI de interés de la legislatura. Y queríamos contarles un poco a ustedes cómo se inserta esto, qué es este proyecto, para qué sirve, qué es lo que podemos lograr. Se había hablado un poco de las pirámides, ¿no? Estas son las pirámides en los Estados Unidos, que no son más pirámides, la de 1950 y la de 100 años después, la estimada del 2050, con el envejecimiento de la población, que es algo que hemos ido comentando y que es una característica de la sociedad contemporánea. Y este es un punto de partida. Lo hemos dicho algunas veces, pero es la primera vez en la historia de la humanidad que estamos frente a una sociedad gerontológica. Es la primera vez que el grupo de personas superior a los 65 años, tomándolo arbitrariamente, es un grupo de enorme peso, que es el 21% de la población estimada en el 2050, con necesidades específicas, sanitarias, incluso políticas, sociales y demás. Es la primera vez que esto nos ocurre como sociedad, como humanidad, desde la época de las cavernas. Y en la Argentina, también se ha hablado un poco, la pirámide del 2001, la pirámide del 2010 y la pirámide de la Ciudad de Buenos Aires, donde la ancianidad constituye el 20% de la población. O sea que estamos frente a un fenómeno que nunca había ocurrido, que es el envejecimiento de la población, el cambio de la pirámide. Y esto es de alguna manera un éxito de la medicina, es un éxito de la medicina y de la sociedad. La gente vive más y en términos generales vive mejor. La persona de los 65 años no es la misma persona de 65 años de hace 100 años, como se ha comentado acá mismo. Digamos, pero la paradoja de alguna manera de esto es que las enfermedades neurodegenerativas impactan en este grupo. Entonces, el solo crecimiento epidemiológico de este grupo poblacional hace que aumenten las enfermedades neurodegenerativas, clásicamente la enfermedad de Alzheimer. Y fíjense cómo ha crecido el porcentaje de población en la Argentina entre 1950 y el año 2000. El grupo que más creció, más de 7 veces, es el grupo mayor de 80 años. De hecho, el grupo de menores de 15 años disminuyó un poco en porcentaje y el de más de 65 creció 4 veces. Esto es lo que pasa en la Argentina. La expectativa de vida en las Américas, en general, y la prevalencia de la demencia que aumenta con la edad. O sea, clásicamente es una enfermedad que se incrementa con la edad. Estos son datos mundiales. La estimación en millones de personas para el 2050, 115 millones de personas. Y esto no ocurre igual en los países de distinta ingreso y distinto Producto Bruto. Es más importante en los países de ingresos medios y bajos que en los países de altos ingresos. Este es el reporte internacional donde sacamos los datos y el costo es enorme. Mírenlo como se miren, el costo sobre los sistemas sanitarios de la demencia es un costo tremendo y probablemente de seguir esta tendencia los sistemas sanitarios no puedan afrontar el costo que significa la prevalencia de las enfermedades neurodegenerativas. Fíjense que en costos la enfermedad de Alzheimer tiene más Producto Bruto, por decirlo así, que Walmart y Keck son las dos empresas más importantes y de mayor facturación. Y si fuera un país la demencia, tendría un Producto Bruto mayor que el de Indonesia, de Bélgica y de Suecia, y por abajo del de Turquía. Sería la economía número 18 del mundo. Y la prevalencia, como crece en mujeres, un poco más en mujeres que en varones, a lo largo de la edad. Estos son un poco los elementos duros que muestran el crecimiento de estas enfermedades en el contexto de una población que envejece, que muchas de ellas envejece de manera normal o exitosa. Y aquí aparece uno de los primeros fenómenos más interesantes. Muchas de las cosas de la enfermedad neurodegenerativa que vemos en el cerebro, muchos de los elementos de la enfermedad en el cerebro, se comparten con el envejecimiento normal. Y esta es una de las primeras preguntas a los médicos. ¿Existe el envejecimiento normal? Si todos llegamos a vivir lo suficiente, ¿todos tendremos enfermedad de Alzheimer? Y la verdad que no podemos contestar esta pregunta en términos precisos en este momento. Todos conocemos muchos casos de envejecimientos exitosos, muchísimos, pero esta pregunta sigue abierta para la medicina.
¿Qué es el envejecimiento normal, exitoso, y qué es la enfermedad de Alzheimer? Por supuesto, sabemos diferenciar una de otra, pero hay muchos elementos que son comunes a una y a otra situación. Y es en este contexto donde surge ADNI, esta es la página de ADNI, por sus siglas en inglés, enfermedad de Alzheimer, la iniciativa en neuroimágenes para la enfermedad de Alzheimer. Este es el creador, Michael Weiner, y esencialmente, ¿qué pasa? Los científicos, o los que tratamos de hacer ciencia, los médicos somos científicos solo a medias, pero los que tratamos de hacernos, usar la ciencia para la vida cotidiana de nuestra práctica, lo más importante es la pregunta. Digamos, uno siempre tiene que partir de alguna pregunta, porque la pregunta organiza, la pregunta nos sistematiza. Y la pregunta es, ¿qué recursos nos permite predecir que un paciente que hoy tiene trastornos de la memoria mínimo va a desarrollar la enfermedad de Alzheimer o cuál no? Esta pregunta, que parece sencilla y simple, es la más importante de las neurociencias contemporáneas. Es la más importante. O sea, ¿qué persona va a evolucionar hacia la enfermedad de Alzheimer y que hoy no la tiene, o por lo menos no la tiene clínicamente, y cuál no lo va a hacer? Eso es de una enorme importancia. Probablemente sea, como repito, la más importante de la neurología contemporánea. ¿Qué recursos puedo usar para eso? Y los recursos, lo que llamamos el estado del arte, o sea, todos los que tenemos. Los test, los exámenes clínicos, la resonancia en el mejor equipo clínico y disponible, que es el 3 Tesla, los estudios de PET funcionales y de depósito de amiloide con FDG y PIB, y los test moleculares en el líquido cefalorraquídeo. Todos estos estudios. Y la pregunta es, ¿qué estudio o qué combinación de estudios me va a permitir responder sobre la evolución de estos pacientes? ¿Por qué ADNI? Nosotros institucionalmente hicimos un esfuerzo gigantesco para entrar al ADNI. ¿Y por qué queríamos entrar en este proyecto? Por muchas razones. Primero, como decía, porque la pregunta es la más importante de las neurociencias clínicas hoy, contemporáneas. Segundo, porque es un proyecto mundial. Cuando uno habla de la globalización, a veces piensa que la globalización es un fenómeno económico, que en el foro de Davos en el mundo, que es de Wall Street, o que es de las grandes multinacionales. La ciencia también hoy es global, es mundial. Digamos, las investigaciones son planetarias y este es el primer proyecto de neurociencia que es global, donde hay muchos centros en todo el mundo trabajando al mismo tiempo sobre la misma pregunta y generando información, que es la responsabilidad nuestra. Los médicos debemos, además de atender a los pacientes lo mejor posible, generar la información para que esa atención sea de mejor calidad y sea más precisa en cada momento. Entonces, es un proyecto mundial. Y los datos son compartidos por todos, y esto es nuevísimo en la ciencia. Los datos son puestos en una base de datos que está en Los Ángeles y cualquier investigador puede acceder. Por ejemplo, nosotros estamos comparando los datos de los argentinos descendientes de italianos con los datos de los italianos que viven en Italia. Y así sucesivamente. Uno puede comparar los datos con Noruega, con los Estados Unidos, con Nueva Zelanda. Esto es nuevo. Los investigadores a veces tenemos cierta tendencia de introspección y los datos solamente aparecen cuando son publicados en las revistas. Hoy los datos crudos son disponibles por todos. Cualquier investigador, incluso de otras áreas, pueden entrar en la base de datos y utilizar esta información generada por el ADNI. Y genera estándares de diagnóstico. O sea, la enorme información generada por el ADNI hace que hoy, cómo se usan los test moleculares, cómo se usa el PET, cómo se usa la combinación de elementos diagnósticos, sea estándar. Hay más de 400 trabajos en revistas médicas generados por el ADNI. Y eso es un enorme volumen de información de utilidad clínica. Esto es cuando apareció el ADNI, estos son todos los centros en los Estados Unidos, 57 sitios en los Estados Unidos, y esto es el ADNI mundial. Estados Unidos, Canadá, Corea, Taiwán, China, Europa, Australia, Nueva Zelanda, Japón y la Argentina. Esta es la lista de todos los sitios ADNI. Y la verdad para nosotros es un orgullo enorme que el único lugar de América Latina que haya podido entrar a este proyecto sea la Argentina. Significa un orgullo y una convicción de que estábamos trabajando en la buena línea y que eso es lo que tenemos que hacer. Estos son los estudios que hacemos, esto es lo que se ha mencionado un poco de los estudios de PET, la punción del líquido cefalorraquídeo con la determinación de distintos marcadores moleculares,
y la resonancia magnética de alta definición, como les decía, como el mejor aparato hoy disponible en la clínica, que es el de 3 teslas. Estas son un poco las imágenes que se obtienen con todas las técnicas, y esta es una imagen histórica porque es el primer PIB que se hizo en la Argentina. Y me quiero detener un poco en esto porque es muy importante. El PIB es un marcador que se utiliza para ver una sustancia que se deposita en la enfermedad de Alzheimer que se llama amiloide, como ya hemos visto. Este PIB fue fabricado acá en la Argentina. Digamos, es del dominio público, generado por la Universidad de Pittsburgh, pero acá en la Argentina, en nuestro centro, el grupo de la doctora Silvia Vázquez lo sintetizó, lo fabricó, lo utilizó a los fines diagnósticos. Es una tarea que suena así, a veces dicho rápido, parece sencilla, pero fue un enorme esfuerzo de toda la institución para poder fabricar este compuesto, marcarlo con los marcadores radioactivos y utilizarlo en el PET para diagnóstico. Y es la primera vez que se hace en la Argentina y estamos muy contentos y muy orgullosos de haberlo podido hacer. Estos son algunos de los ejemplos que se ven: pacientes que no tienen amiloide y pacientes que sí tienen amiloide en nuestro equipo. Y los estudios del líquido cefalorraquídeo son, nosotros tenemos un sistema de control de calidad con Suecia, que es uno de los lugares del ADNI, donde ellos nos mandan una muestrita y nosotros tenemos que analizarlo y mandar los resultados y nos controlan, digamos, en tiempo real. Ahí los puntitos rojos es nuestra performance con los 3 marcadores moleculares del líquido, que ha sido enormemente aceptable para los estándares mundiales. O sea que estamos trabajando igual que se trabaja, con el mismo nivel de calidad que se trabaja en todas partes del mundo. Y esto, bueno, tuvo un impacto en la prensa importante, porque la verdad que para la Argentina estamos convencidos que es un avance muy importante poder formar parte de la primera A del grupo de hospitales que están trabajando contra la enfermedad de Alzheimer. Estamos convencidos que esta es una manera de generar información que es imprescindible para entender y para tratar a los pacientes. Y hay un subgrupo específico, que es la enfermedad hereditaria, que, como comentó antes la doctora Morelli, son muy raros, pero que es un grupo muy interesante. Acá está cuando los pacientes comienzan los síntomas. Estos grupos hereditarios son muy raros, pero nos dan mucha información sobre toda la enfermedad, porque algunos de los signos que podemos detectar con esta tecnología que acabamos de explicar están presentes hasta 20 años antes de que ocurra la enfermedad en estos grupos hereditarios. Entonces, esto quiere decir que quizá podamos empezarlos a tratar acá, mucho antes que tengan los síntomas, cuando todavía tienen cerebro para preservar. Esa es la importancia de este subgrupo, que Fleni también ha entrado en la Argentina, que se llama DIAN, que es un acrónimo de la enfermedad de Alzheimer hereditaria. Este grupo es de una importancia gigantesca, porque nos va a decir, es tan estereotipado que nos va a contar cosas de la enfermedad que hoy ignoramos y probablemente nos autorice a tratarlos en momentos en que hoy no se tratan los pacientes y que quizá deberían ser tratados en ese momento.